He acudido al reino animal porque en el reino animal hay poder y lo más parecido que nosotros somos es al reino animal. Por tanto, por eso hablo del poder concreto como la política, la ciencia del poder. Porque desde la antigüedad, desde la prehistoria, que se ve no solo en lo que nos han dejado las cuevas prehistóricas, los dibujos prehistóricos, que es el poder del hombre sobre la naturaleza, sobre los animales, que lo invocan para... sino que incluso los grandes sabios antropólogos de la modernidad, los posteriores a Mauss, a Boas, a los americanos, como por ejemplo cito a un francés, Claude Lévi-Strauss, no porque yo tenga mucha admiración por los franceses. Antes le he tenido por grandes Dumézil, muchos, pero hoy no. Hoy en Francia tiene una ausencia casi absoluta de hombres importantes. Pero esos hombres descubrieron que los cuentos, las alegorías, todas las costumbres de los pueblos más primitivos estaban alrededor del poder. Por ejemplo, si Lévi-Strauss, y con esto doy un dato cultural para vuestro conocimiento, igual que antes he hablado del amor erótico, pues esto también es importante que lo sepáis. Es un dato etnográfico, que ya no es discutido, ya está admitido como una verdad absoluta. Los pueblos primitivos, antes de que se descubriera la raíz del poder, lo que es el poder, se creía que hubo un tiempo, y además siempre procuro hablar de las mujeres para ser lo más entretenido para ellas, porque muy pocas veces tienen la oportunidad de encontrar sabios que hablen de las mujeres con sentido histórico y profundo. Pues hubo un tiempo en que Engels y Karl Marx tomaron en serio la tesis de un alemán, Bachofen, que creyó en la existencia del matriarcado. Es decir, que ya todos ya empezaban de un centro de poder que era la mujer, madre. Matriarcado era el poder. Como lo transmitió Engels y Marx, pues muchísimas generaciones de marxistas lo han creído. Hasta que se descubrió que eso era una falsedad, una falsa observación de Bachofen. Su libro es de 1860, el de Bachofen. Y se llama el matriarcado, sí, el Muttersrecht, el derecho de la mujer. Y se descubrió, sobre todo los ingleses, los antropólogos y etnógrafos de la escuela de Oxford y de Cambridge, una y otro, descubrieron que habían confundido el matriarcado con la organización matrilineal de los pueblos primitivos. ¿Y sabéis quién tiene la organización matrilineal? Roma, Grecia, es decir, todos los pueblos que son derivados de la gens. Y a esos tenían lo mismo, no se habían observado. Y ahora se dan cuenta que la distribución de Roma como ciudad ideal, con su avenida, sus orientaciones, en el fondo estaba latiendo la misma idea matrilineal. ¿Por qué? Porque la mujer no sabía quién era. La mujer no creía que tenía padre los hijos. No sabía de eso nada durante millones de años. La mujer creía que estaba embarazada. No sabía lo que era estar embarazada. Creía que había tenido un hijo el día que observó o el primer movimiento o la suspensión de la regla, lo que fuera. Y lo atribuía la mujer al momento donde ella estaba cuando se percibía. Si estaba en la sombra de un árbol, el árbol había que entrar a su... Si estaba con los pies mojados en un arroyo, el agua en ese arroyo, de ahí vienen todas las mitologías de la ninfa, viene de ahí. Entonces, como no se sabía quién era el padre de los niños, el responsable no podía ser el patriarcado. El responsable tenía que ser una organización, una estructura de la que tú hablabas, como el matriarcado. Pero como el matriarcado necesita tener una autoridad, un poder, porque era matrilineal la organización, pero no, el poder no lo tenían las madres. ¿A quién acude? Como es más fuerte el hombre, y es una sociedad animal, cuanto más lejos vayamos, más claro está que el poder, que la política es el poder, que la organización de la tribu es el poder. Como no la tienen, entonces tienen que acudir a una autoridad viril para que mantenga la autoridad en la casa, eduque a los hijos, haya una transmisión del pasado hacia el futuro. ¿A través de quién? Si no hay padre, a través del hermano mayor de la madre,
que se llama sociedad avuncular. Pues bien, la sociedad avuncular explica la necesidad del poder interno como un animal en el seno de la familia y se lo comunica al tío. Hasta tal punto, veréis, la cercanía que se produce es tan grande entre el reino animal y el reino y nuestra especie, no solo en la organización primero de la sociedad matrilineal, que no matriarcado, sino que después, cuando deja el hombre, también puedo extenderme porque esto es precioso, luego llegaremos ya al poder a la ciencia política también, pero es bonito lo que voy a decir ahora. Cuando el hombre y la mujer dejan de vivir de la fruta de los árboles, de los árboles, como los monos, y comienzan a caminar, donde ya se crea la especie, el Homo sapiens, y luego el Homo sapiens sapiens, donde viene todo, y el Homo fabus, todo, el fabricante, el Faber, se producen fenómenos anatómicos importantísimos, pero importantísimos para el futuro de la especie. Transformaciones anatómicas. Porque un hombre o una mujer caminando erecta, eso lo habéis visto en televisión muchas veces ya, no tiene el mismo cuerpo ni puede tenerlo que una mujer que no camina. Pues el hombre igual. Eso fue que la teoría de la evolución explica por qué venimos nosotros de los que la anatomía del cuerpo, aparte que para el lenguaje transformaron la laringe, también el amor y la amabilidad no es la misma. Si se espera que se pueda transmitir de espaldas que si se transmite mirándose de frente. Antes de caminar, el amor, como sabéis, los animales era de espaldas. Hacía por la espalda, no mirándose a la cara. Después, caminando, se desfortalecen los glúteos de tal manera que los hombres que tenían la constitución antigua no pueden dejar embarazada a la mujer porque no llegan, se frustran. Entonces sobreviven aquellas anomalías que permitían al hombre llegar bien. Y dentro de esa procreación aparece ya el amor de frente y cara a cara, lo que Shakespeare llama el monstruo de dos espaldas en su famoso soneto. Eso es maravilloso, porque entonces permite pensar que la mujer en un momento dado, porque al principio la fuerza física era bastante parecida, pero ya muy evolucionado, la mujer indefensa durante el embarazo, aunque era muy fácil, durante los 9 meses, esos eran los mismos, pero no era tan difícil como ahora, porque estaban más cerca de la naturaleza y podían dar a luz más y necesitaban menos reposo que ahora. Sin embargo, la mujer necesitó protección. Y por necesidad de protección inventó el lenguaje. Esto no está acreditado todavía, esto no es científico, pero es una hipótesis muy verosímil. Porque de la misma manera que se creía antes, hasta ahora, en realidad casi todo el mundo cree que el lenguaje es una necesidad de información que tienen la especie para sobrevivir, como las abejas, que lo conocéis, el lenguaje de las abejas. Una abeja descubre un polen bueno en una flor y regresa, antes de tomarlo, prueba, lo pone y regresa a su panal y conforme vuela, en la dirección que vuela, le transmite exactamente al centímetro néctar que está a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de distancia al norte, sur, este y oeste. Una maravilla. Luego, el lenguaje articulado no era necesario para transmitir información, ni para decir que viene el enemigo, que está ahí el león. Eso no. Ya se ha descubierto que, en cambio, que hay sonidos dulces, guturales, dulces, las vocales fuertes y las débiles, que solamente se pronuncian o se aprenden a pronunciar para expresar sentimientos, cercanías, de donde nace las expresiones amorosas, no digo amor, expresiones amorosas. Y de ahí se cree que el lenguaje, hay una tendencia, no está todavía demostrado, que el lenguaje es fruto de la necesidad de la mujer de inventar el amor por encima de la cópula. Vuelvo al poder, que va a ser en la guía. Ya estamos dentro del poder animal, empezamos a ver evolución con el lenguaje. Y el lenguaje ya es utilizado para el poder. ¿Cómo? Pues la oratoria.
desde tiempos muy primitivos, y una cosa que a mí también por mi experiencia personal lo he corroborado, es la maravillosa fortaleza y el poder que tiene la oratoria. Y cuando, no en sociedades como ahora, como la española, la europea y la oratoria de la televisión o de los políticos, que es una porquería, y eso da vergüenza escucharlo, no saben hablar nadie, ningún periódico, eso no hay, ni siquiera conocen el idioma español, eso es otra cosa. La oratoria moderna no la inventó Demóstenes. Demóstenes lo tomó de Fidias y de otro siciliano abogado para vencer, pero yo no voy tan lejos. Quiero decir que he estudiado todos esos fenómenos y la oratoria yo me quedé maravillado cuando fui a Guinea, a la independencia de Guinea, motivo por el cual fue quizás el motivo fundamental por el cual en España hoy no hay democracia. Porque fui yo difamado por Felipe González, por Mújica, por Suárez. Se pusieron de acuerdo para inventarse que yo era el hombre más rico me había apoderado de Guinea, cuando yo no tenía ni un céntimo de Guinea ni nada. Esa imbecilidad escrita en un papelito, en un folio, sin firmar por nadie. Mújica lo llevó a la prensa de aquella época y estaba la materia reservada. Felipe habló con Suárez y Suárez levantó la materia reservada para que pudiera yo ser difamado. Y con eso, toda la prensa al día siguiente, en la carrera de Trevijano, yo era el jefe político contra Franco, el más grande, más que el Partido Comunista, más que nadie, único. Y ni Felipe González, nada. Pero yo no quería pactar con Franco, ni con Suárez, quería la ruptura democrática y quería república constitucional para España, no una monarquía designada por Franco. Y decía entonces que eso iba derecho a la corrupción. Y tengo escrito lo que está pasando hoy en España, lo tengo escrito en mis libros hace más de 35 años. Antes de que pasara, sabía que era inevitable. Yo sabía lo que estaba sucediendo si se pactaba. Que dije entonces que solamente la corrupción sería factor de gobierno, que se podría gobernar España gracias a la corrupción. Si no hubiera corrupción, España es ingobernable. Pues bien, digo, ese es un paréntesis. Pero en Guinea, que fue mi maravilla, la alegría mayor de mi vida que he tenido, cuando oigo, yo soy curioso, estudioso, me encanta. Aparte de que me atreví solo, sin ayuda de nadie, a obtener la independencia de Guinea. Solo, ni un solo partido. Tamames pidió $500,000 de euros porque le pidieron que lo cesara. Tierno Galván salió corriendo asustado, asustado de que pudieran si lo veían con los negros. Ruiz Jiménez le dijo que él no quería conflicto y tal, nada. Yo entonces organicé una conferencia en el Hotel Meliá en el año 1968, en el mes de marzo, día 20 de marzo del 68. Digo con tanta precisión porque para que veáis la importancia que tienen los hechos y mi experiencia con las ideas que defiendo. Lo que empecé diciendo, ya veréis. Fue antes del Mayo francés. Fue en marzo, abril, 2 meses antes. Bueno, yo organicé la Avenida España de Servan Schreiber, propietario del Express, para presentar un libro, Le Défi Américain, el desafío americano. Yo no lo conozco ni le tenía simpatía, pero lo traje, le invité, yo pagué todos los gastos porque no admitía que nadie pagara, ni yo quería ser publicista ni propagandista de nadie. Pero me convenía que viniera para provocar en España un escándalo. Vino, dio una conferencia organizada por mí en el Hotel Meliá, la presidí yo. Y Vidal Benito, que era que no decía muy bien los idiomas y muy bueno, hablaba muy bien, lo puse de ser el mediador para que hubiera preguntas y respuestas, un micrófono. Tuvo una gracia enorme porque un franquista quería torpedear la conferencia y se llamaba Trigo. Y estaba torpedeando y Vidal por el teléfono le dice: al grano, señor Trigo. Y claro, acabó. Aquello fue un éxito. La primera vez, figuraron lo que es año 68, en pleno Madrid, a reventar en el Hotel Meliá de Castilla, más de 2.000 personas gritando. Organizado por mí, claro. Yo diría, ¿cómo lo organicé? Organizando libertad, libertad, libertad. Nada más. Se quedó tan asombrado Servan Schreiber, que yo que creía que era él. El pobre idiota. Creyó que era su fama y no lo conocía a nadie. Y entonces tan entusiasmado estaba que dijo que se iba. Yo le puse como condición, invité que no fuera a la universidad. Lo aceptó.
Porque yo en la universidad sabía lo que, si iba, sabía lo que iba a pasar. Ahora lo digo. En la universidad de aquella época, trotskistas, maoístas, comunistas separados, toda la extrema izquierda que atacaba al Partido Comunista como su enemigo, toda esa entera estaba financiada por mí. Yo les daba todo. Y venían a mi casa, yo les daba, ellos pensaban que yo era un burgués idiota, que les daba todo el dinero, y yo, bueno, pues yo les daba y compraba todo de la propaganda. Cuando llegó el momento de ser Banchaver, como venían a mi casa, los llamé a todos. Les digo, yo he prohibido a este señor que vaya a la universidad. Si va, es vuestro. Yo no iré y no quiero saber nada. Pero os invito y os pido que vayáis todos a Hotel Meliá. Allí no hay más que un solo grito: libertad. Ni comunismo, ni socialismo, ni justicia, nada. Libertad. Obedecieron al pie de la letra. Fue algo grandioso. Mar de marzo de 18, oyendo libertad en la calle Princesa. 2000 personas, era algo inaudito. Fue tan entusiasmado fue Servan Schreiber y todos los catedráticos, estos catedráticos famosos de la época, los Carlos Ollero y compañía y todo eso, se pegaron a mí, todos los Elías de Tejada, todos esos que tienen sus libros escritos detrás de mí para tener mérito y ver. Y Servan Schreiber se hizo tan tarde, era tan fantástico que se metió en mi casa, que yo vivía entonces en Cristo Rey, y se metieron todos detrás. En mi casa no había comida, mi mujer es francesa y tenía un foie gras muy bueno y un champán, y le dimos y se acabó. Pero allí en mi casa él dijo que iba a la universidad, porque los catedráticos, dando la coba y viendo el éxito tan grande, pensaban ellos triunfar si traían ese éxito a la universidad. Como yo sabía lo que iba a pasar, pues digo, no solamente no vais, sino que yo no piso la universidad. Y ha roto el compromiso conmigo, no te hemos roto. Y fue a la universidad. No podéis imaginar lo que pasó. El fracaso más grande que ha habido en un canal. Tomatazo, tuvo que salir corriendo, por poco lo matan, y fue el antecedente del Mayo francés, 2 meses antes. Figuraron la experiencia. Eso para hablar de este tema nada más. Pero sigo. Estábamos en cómo el poder, y ya hemos ido derivando para dar ideas nuevas, ideas nuevas, y cómo ahí pongo un ejemplo de la oratoria que es. Y en la oratoria es que me impidieron, lo de Guinea, me hicieron la difamación para impedir que en España hubiera democracia. No la hay, lo digo de antemano, mentira, todo. Tampoco la hay en Alemania, ni en Italia, ni en Chipre, ni en Grecia, pero la hay en Francia y la hay en Inglaterra. No, en Inglaterra no. En Inglaterra es un régimen liberal parlamentario, democracia tampoco. En Estados Unidos sí. Se lo digo de antemano, todo lo que veáis es mentira pura. Así nada, propaganda pura, todo falso. Porque no hay separación de poderes, ni hay representación. Nadie representa a nadie, eso es mentira. Y no hay posibilidad ninguna de que con listas abiertas se represente a nadie. Sigue siendo tan falso y tan mentiroso como las listas cerradas, igual, eso no es nada. No representan a nadie. Continúo. Lo que principalmente he dicho, que de mis experiencias, de mis hechos que he vivido yo, unos creados y otros vividos, he reducido ideas universales. Ideas universales, voy al objetivo de esta conferencia y con eso termino y empiezo ya las preguntas y tú puedes hablar con todo lo que quieras. Porque no estoy enfadado contigo. Yo me enfado porque no soporto cuando hay un debate que no es científico. Y tú introduces una manera de hablar que no es científica. Bien, pero continúo para terminar rápido. Visto ya que mis ideas proceden de la experiencia o de los hechos históricos que yo he probado que son verdad, que me he preocupado de buscarlo, no en un historiador, sino en 100 historiadores cuando es importante. Y los que he vivido yo les doy más importancia que a la historia. Claro, de ahí deduzco ideas generales. Pues bien, descubrí en las ideas generales por qué el fracaso. Nada enseña más que un fracaso. Los éxitos es todo lo contrario. Te nublan la mente, no sabes ya ni de dónde estás ni de dónde vienes. Un fracaso en una persona sincera, una persona que por honestidad persigue algo que es bueno para los demás, no solo para él mismo. Un hombre que no esté, o una mujer. No, cuando digo un hombre, yo no tengo nunca que halagar a las mujeres porque las he respetado desde que nací, donde no tengo que hablar de mujer y hombre. Cuando se dice hombre es un término genérico que incluye a las mujeres. Entonces, si digo miembro, no tengo que decir miembras.
como tienen que decir los socialistas, porque son embusteros y es demagógico, es falso todo. Tienen que decir miembros, porque no saben que los miembros no hay más que uno, que es un género neutro, que no es masculino ni femenino. Bien. Pero, como tengo ese lenguaje directo, que no puedo evitar ir derecho al grano, en la oratoria de Guinea, que fue donde me quedé el relato, me quedé asombrado de cómo el español era tan maravilloso, nunca me había dado cuenta de lo que era la oratoria hasta que en Guinea, en la selva, no oí a oradores guineanos. Pero sé que no eran mejores que cualquier país africano. Entonces recordé lo que he visto de películas, de guiones, de los negros hablando en Estados Unidos. Y cuando llegó Obama lo entendí perfectamente. Obama es uno más. Pero tan maravilloso orador, como en los blancos no hay ninguno. Pero no es mejor que los que yo he visto en Guinea. Es asombroso. Viejos oradores mejores que Demóstenes. Yo a mi Demóstenes, ya podéis, aunque soy muy viejo, no lo oí. Pero sé cómo hablaba y dónde aprendió y cómo. Pues esto hablaban el idioma español con tal pureza. En la oratoria era tan convincente que a mí me daba la impresión que por primera vez en mi vida, yo tenía 40 años, estaba yo conociendo el significado auténtico, genuino de la palabra en español. Porque ellos pronunciaban la palabra en español y a mí me producía un vuelco en el corazón de sinceridad. Y yo sabía que eran oradores. Digo, estos tíos mienten, seguro, como los blancos. Bueno, pues era tan impresionante el poder de la oratoria que yo estaba conmovido por la sinceridad que era la oratoria. Es un arte, tiene la raza negra. Otro paréntesis, sigo el discurso del poder y llego ya al descubrimiento en mi vida personal que no fue un azar, no fue una mala suerte que yo quedara apartado de la acción política en virtud de la difamación del PSOE que repitieron todos los medios de comunicación, porque a la derecha le interesaba que continuara el franquismo y yo estaba en contra radical del franquismo, y a la izquierda le interesaba que triunfaran los tiros clandestinos Santiago Carrillo, Felipe González y Oriol en Cataluña y en el País Vasco, pues el PNV, sus dirigentes, ellos querían el poder, buscaban todo el poder, nada más que el poder. Y en mi propio despacho, en Castellana, tanto el Partido Socialista como el PNV, como Convergencia y Unión, como el Partido Popular no existía, ni estaban en mi despacho, por supuesto. Yo era el símbolo de la lucha contra Franco y os voy a contar dos cosas que os vais a quedar diciendo, pero ¿cómo es posible esto? Pues ellos confesaron que el sistema de autonomías, en mi despacho, estando yo en contra de todo, no se decía el sistema de autonomía, se decía que había que inventar un régimen de administración regional para dar puesto a los segundos cargos de los propios partidos. Tenían sus jefes, pero tenían detrás y tenían que ocupar cargos. Y por eso salió, cuando Suárez inventa el café para todos, todos aplaudieron. ¿Cómo café para todos? Y hoy, mirad dónde estáis, Cataluña fuera de España, café para todos. Y si no tenéis ni idea del nacionalismo, no sabéis lo que es, no habéis estudiado a Fichte, ni antes a Herder, ni habéis estudiado a Fichte, ni sabéis del nacionalismo nada. El nacionalismo es un puro sentimiento, nada más. Quiere ser el mejor, el primero, el único. De tal manera, en Fichte ya sabéis que despreciaba las lenguas latinas y griegas porque son lenguas muertas. Comparado con el alemán, que es la lengua viva, pues figúrate. Pero Herder, que es el primero que lo plantea, es un más radical. Quien no conoce la historia del nacionalismo, es imposible que comprenda que si dices café para todos, se acabó. Ni catalanes ni vascos, que son los únicos nacionalismos auténticos, reales que hay en España, porque el gallego fue artificial, fue casi literario, y los demás es cero, no ha habido nunca ni nada. Esos, si le dices café para todos, es la ofensa mayor que les puede hacer en la vida. Porque ellos no, que a los catalanes y los vascos, que los he tratado, he ido a viajadas, he organizado la Asamblea de Cataluña, he ido al País Vasco, todo en la clandestinidad, cuando se jugaba la vida. Entonces estaba yo. Desde que se hizo el pacto, no he vuelto a pisar ni
Cataluña ni el País Vasco. El País Vasco una sola noche que fui a televisión. Nada más. Pues bien, el nacionalismo es un sentimiento donde por encima de la verdad está el sentimiento. Desprecian la historia, no, se la inventan para que la historia esté de acuerdo con su sentido. Y solo unas pequeñas élites, no muy grandes, no creadoras, pero de profesores y de historiadores generalmente, deforman y se creen, son los que crean los nacionalismos. Los mejores historiadores del nacionalismo han sido los ingleses. Breuil es muy bueno, y poco tengo que decir, pero ellos distinguen entre la nación sin Estado, la nación con Estado, para saber cuándo o no existe derecho de autodeterminación, un tema del que yo podría estar hablando 24 horas sin parar. Y no tienen ni idea de lo que es eso, derecho a decidir, no lo saben. Las 5 condiciones que ponía Carlos Marx. Carlos Marx ya defendió algo que también debéis de saber, porque es otra aprendizaje de cultura que vais a tener que antes no lo teníais. Carlos Marx dijo que en España no había derecho a lo que luego se llamó autodeterminación, y lo dijo en un artículo, que España no. ¿Y sabéis por qué? Pero dijo que Francia tampoco. Y que Portugal también lo nombró, tampoco. ¿Quién tenía derecho a autodeterminación? Y Francia tampoco. Inglaterra tampoco. Digo, solamente en Europa occidental, más acá del Rin, que él lo conocía, figúrate cómo lo conocía bien, solamente Irlanda, por cuestión exclusivamente religiosa, tiene derecho a referéndum de autodeterminación. Todo el resto de Europa, del Imperio Austrohúngaro en adelante, Rusia, todo, ahí no existe ese derecho. Porque para que exista ese derecho tienen que desaparecer los imperios o luchar contra ellos. Y ese derecho de autodeterminación, que solamente existe en pueblos que están dominados por imperios o por naciones étnicas diferentes, tienen derecho a autodeterminación. Esas palabras de Marx fueron interpretadas maravillosamente por un movimiento que se llamó bundista dentro del Imperio Austrohúngaro, generalmente judíos, que había judíos en todas partes, entonces se dieron cuenta que querían que hubiera derecho de autodeterminación para formar Hungría, una nación aparte de Austria, luego Bulgaria, Rumanía, todo eso nació de ahí, y nació de esa doctrina muy buena de Carlos Marx. Yo nunca he sido en mi vida marxista, pero siempre he admirado y sigo mirándolo. Hoy igual a Carlos Marx, pero tengo una admiración enorme. Aunque esté en silencio y esté desfasado, mentira, que está ignorado porque es difícil, hay que estudiar muy bien y muy seriamente a Carlos Marx para saber lo que eso es. Una cosa muy seria el marxismo. En cambio, despreciable por completamente la socialdemocracia derivada o que nació en el marxismo. Cuando Felipe González aquí considera que es un triunfo porque renuncia al marxismo, no renuncia a nada. Él no era marxista, ni sabía lo que era, no lo ha estudiado, ni sabía quién es. ¿Cómo va a renunciar a lo que no sabe? Pero bueno, continuemos. Estoy que la oratoria tan fantástica, el nacionalismo y los oradores se prestan el nacionalismo y halagan el sentimiento de los que se creen. Es un pueblecito que para creerse que su casino es tan importante como el de Las Vegas, pues quiere tener un casino de juego y se separa. Es algo ridículo el nacionalismo, pero respetable cuando no pasa de su esfera, que es el sentimiento. Es una maravilla ser patriota de tu patria, chica, pero eso no tiene que poner. El tema es, vosotros, nadie os ha preguntado a vosotros si queréis ser españoles o no. Sois españoles porque vuestros padres lo eran, y vuestros padres lo eran porque sus abuelos lo eran. ¿A quién han preguntado nunca si quieren un referéndum para ser español? Si llevamos 5 siglos por lo menos sin preguntarnos, ¿por qué preguntar ahora a Cataluña? ¿Por qué preguntar? Supongamos que sí. Digo, pues sí, pues está, qué bien. Uy, qué maravilla, qué privilegio. De repente surge una generación que tiene derecho a lo que no han tenido antes nadie. Para ellos no es un hecho dado. No es un hecho de existencia. Que yo le llamo los hechos dados, que para el existencialismo tuvo tanta importancia. Yo le llamo mejor, para no tener duda, hechos de existencia. Para los hechos de existencia no depende de la voluntad. En cambio, los hechos de experiencia, claro que dependen de la voluntad.
Ah, ¿queréis un referéndum para saber si Cataluña pertenece a España? ¿Y por qué no un referéndum para saber si existe Dios o no existe? Más sentido tiene. Venga, vamos a someter a referéndum para saber si Dios existe o no. Y si gana el sí, amigo, aquí ya no caben los ateos. Ah, no, somos democráticos. Ateos nada. ¿Cómo? Has perdido. Tú tienes que estar con la mayoría. Eso, así de ridículo es el pedir un derecho a decidir por Cataluña. Ah, todavía voy más lejos. Bueno, de acuerdo, vamos a ver, venga, como estáis matando con ETA y tal, dejar de matar. Bueno, de acuerdo. A cambio de que no matéis, os damos el derecho otra vez. Venga, ahí lo tenéis. Hacedlo. Lo hacen y lo ganan y se separan. ¿Sí? Entonces, sus hijos ¿van a tener ese derecho otra vez? No. Si ellos lo tienen, no lo van a dar jamás, porque son nacionalistas. ¿Cómo van a renunciar a ellos a lo que son nacionalistas? No pueden reconocer un derecho que implicaría la posibilidad de que sus hijos o sus nietos renegaran de ser nacionalistas. Y dijeran, no, queremos ir a España. ¿Os dais cuenta que todo es mentira, falso? Que no hay argumentos, que no hay logia, que todo es propaganda, mentira. Y que cuando se habla con la verdad y con sinceridad, se destroza todo. Pues bien, continuemos. Fuera el nacionalismo, queda tal, y llegamos, por fin, a la ciencia política. Una pregunta. Está claro, ¿no? Es lógico que sí que es cierto que es todo mentira, ¿no? Es toda una manipulación y muchas veces se cae en el maniqueísmo. Pero ese mismo raciocinio de dado que llevamos 500 años siendo España y no tenemos derecho, o sea, la lógica que impide... ¿Quiere una pregunta sobre el derecho a autodeterminación? No, iba a preguntar que dónde queda, por ejemplo, pues la doctrina de Jefferson, ¿no? Sobre hasta qué punto estamos los hijos obligados a respetar el constituyente de nuestros bisabuelos, ¿no? Y sí, porque esto lo dijo Jefferson. ¿Cómo dijo Jefferson? Que hasta qué punto estaban los hijos a respetar el constituyente de sus padres. Creo que se viene recogido en los de debates federalistas, no. Pero bueno, lo he leído en algún manual. Siento no poderle darle... Yo te digo, en la memoria de Virginia... Claro, pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo ahora. ¿No? Es que siempre se utiliza. Yo siempre lo he oído que se ha utilizado así. No. Eso procede de una polémica extraordinariamente bonita, profunda y brillante que recorrió el mundo entre dos grandes personalidades.